Yo les hago una pregunta. Si ustedes se les murieran sus padres hoy, ¿cómo se sentirían? Porque el tenerlos presentes en sus vidas es una oportunidad para hacer las cosas bien. Usted no tiene que esperar algo afuera que pase para usted poder dar ese paso. Y en mí ha pasado como un factor denominador en las personas que están en mi mentoría, que son esperando a que los papás los traten como ellos les gustaría recibir el trato. Pero yo te digo, bro, si a tu papá nadie le enseñó a ser papá, si a tu papá nadie le enseñó a amar de la manera en la que a ti te hubiera gustado recibir el amor, tú tienes que enseñarle a tu papá a amar. O sea, tú tienes que empezar a ser ese catalizador y empezar a darle a ellos lo que a ti te hubiera gustado recibir. O sea, que típicamente vivir en la casa de los papás es estar en el vientre. Mira que cuando estamos en el vientre hay una fecha de caducidad. Si tú te pasas de los 9 meses, tú te mueres. Lo mismo pasa en la casa. Si tú ya te formaste, ya te dieron valores, ya te han entregado absolutamente todo y todavía sigues con tus papás, tú estás muerto. Tú no estás en la vida, tú estás muerto. O sea, te estás muriendo. Yo no conozco la primera persona que sea exitosa y millonaria, que tenga una excelente relación de pareja, que haga negocios siempre viviendo con los papás. Hay vínculos que sí o sí se tienen que honrar como el de papá y mamá, pero hay relaciones que es imposible construirlas, porque es que si a mí me tocó un papá que tiene ciertas actitudes, ciertos comportamientos y yo simplemente lo acepto, pero yo sé que la forma en la que él está afectando el hombre que yo soy, el hombre que me he convertido, yo en amor pongo el límite, pero cada vez que yo pienso en papá simplemente lo doy gracias. Entonces el primer trabajo para honrar a papá y mamá es reconocer, tener un punto de empatía por la historia de ellos, ponerme en un punto de, bueno, ¿cómo fue la infancia de mi papá? ¿Cómo fue la infancia de mi mamá? Desde ese punto de empatía empiezo a honrarlo. Dos versiones, una historia. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nunca dijimos. Bienvenidos a Entre Secretos y Verdades. Mi amor, Mi corazón. un placer estar aquí otra vez contigo. Igual. La acogida, le queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, se suscriben al canal, nos están comentando los primeros capítulos. La verdad, yo no pensé que íbamos a tener una acogida tan chévere. ¿Vos qué opinas de eso, muñeca? Sí, la verdad es que teníamos como un poquito de... ¿Expectativa? No, como un poquito de miedo. Porque, pues, la idea de este podcast es ser completamente honestos. Entonces, también, pues, ser tan honestos a veces a la gente no le gusta tanto. La gente se molesta cuando le dicen la verdad. Entonces, como que yo decía, de pronto va a generar mucha controversia, pero siento que lo han tomado súper bien desde un nivel de conciencia como muy elevado de... Dios mío, quizás yo también estoy pasando por ahí o me ha pasado esto, me identifico con ellos en esto y en esto, y que sea como un punto de partida para mejorar. Entonces, y esa es la idea, que puedan espejearse a través de la historia de nosotros para que tengan puntos de partida sobre qué pueden mejorar en sus relaciones. Bueno, amor, hay algo en común que he notado mucho en los comentarios y también nos han escrito al directo, a ti y a mí, y por eso decidimos como que tocar este tema hoy. Y no solamente en las personas que nos escriben, sino también en tus espacios de mentoría 1-1, las sesiones de coaching que has tenido más de 200, las sesiones que yo tengo 1-1 con las personas de mi mentoría. Y es hablar sobre un tema que de pronto la gente lo conoce por encima, pero no al nivel de profundidad de lo que se necesita reconocerlo para verdaderamente integrarlo, y es reconocer la importancia de honrar al papá y a la mamá. ¿Cómo así que honrar al papá y a la mamá? Eso es un tema muy vasto. Entonces, arranque usted y por ahí nos vamos, porque yo sé que tú tienes un conocimiento en este tema, pero muy profundo. Eso es un tema, yo siento que de los más importantes y de los que a la gente no le da como tanta importancia, porque a veces el foco muchas veces es, ok, yo como elijo una buena pareja, yo como tengo un mejor trabajo, yo como atraigo un mejor entorno, pero a veces uno no se da cuenta que el inconsciente siempre está eligiendo con lo que ya conoce, que fue la relación que tuvo con sus papás, y también elige a través de lo que le hace falta. Entonces, básicamente nosotros cuando somos niños, pues tenemos diferentes experiencias que nos van formando en nuestra estructura personal. Eso hace que tengamos una personalidad, que tengamos una sombra, que tengamos luces y que tengamos un ego. Esa estructura de personalidad siempre está buscando a sus papás. Siempre, en un 100% está buscándose en sus papás. ¿Qué busca? Lo que conoció,
Por ejemplo, si tuve un papá que era súper cariñoso, atento, detallista, entonces va a querer buscar eso en otra persona. Si el hombre tuvo una mamá que era súper trabajadora, emprendedora, una berraca, va a querer encontrar eso en una mujer. Pero también va a querer encontrar lo que no tuvo y que le hubiese encantado tener. Entonces, también está buscando ese papá ausente, esa mamá que lo abandonó, que lo maltrató, y muchas veces ni siquiera es eso que me gustaría tener, pero como el inconsciente también elige a través de esas heridas, pues sigue eligiendo personas que te abandonan, te rechazan, te humillan, son injustas contigo, te dejan de última, de último. Entonces, siento que uno de los trabajos más importantes que tenemos los seres humanos es primero, antes de poder elegir a alguien, o si ya decidiste compartir la vida con alguien, mirar cuál es la necesidad que estás viendo en el otro, porque esa Ok. necesidad que estás viendo en el otro es el trabajo que tú tienes que hacer en referencia a la figura de tu madre y la figura de tu padre. Dentro de lo que dice la Biblia, y siento que son los pilares fundamentales, es honrar a padre y madre. O sea, literal es tal cual lo que uno tiene que hacer. Algo que yo he identificado, mi amor, en las mentorías, y es que todos los conflictos de los cuales yo no me hago cargo, del rechazo que sentí por papá, de las heridas principales que son humillación, traición, injusticia, abandono, ¿cuál es la otra? Rechazo. Rechazo, que son las 5 heridas principales. Todo eso que yo sentí de niño por alguna experiencia con papá o mamá, aunque yo no crea, todo eso sí o sí repercute en cómo yo me vinculo con las personas, el cómo yo atraigo buenas relaciones, el cómo yo atraigo buenos proyectos, el cómo yo tengo un propósito claro en mi vida. Entonces quiero que nos cuentes un poquitico cómo las personas se proyectan desde esas heridas, cómo podemos trabajar y resignificarlas, y ahorita profundizamos un poquito en todo esto, cómo puede repercutir en el área de las finanzas y en el área de las relaciones, es como que los temas más importantes. Sí, bueno, hay que entender que todos tenemos heridas de infancia. A veces hay personas que dicen, no, eh, solamente me está pasando a mí, o esa persona no nació con heridas de infancia porque es que le va súper bien en las relaciones. En realidad no es así. Todos tenemos heridas de infancia. ¿Por qué todos tenemos heridas de infancia? Porque en el momento en que nosotros nacemos, cuando se crea la dualidad, esa dualidad siempre tiene una necesidad, y esa necesidad crea expectativas. En el momento en que existen expectativas, yo ya tengo un ojo crítico. Y ese ojo crítico me hace creer que deberían de darme amor de esta manera. Es que no hicieron esto, es que me maltrataron, es que me abandonaron, es que me rechazaron. Y no solamente las heridas de infancia se dan a través de tus cuidadores o de tus padres, sino también desde el colegio, que de hecho en estos días que yo también, familia, yo también voy a terapia, en estos días yo me sentía como con un bloqueo y yo decía, esto tiene que ser algo de mi infancia que yo todavía no lo he visto. Y era una experiencia que yo había vivido en el colegio cuando tenía más o menos 5 años, y eso estaba generando hoy un efecto de esa causa. Entonces a la final no es como que no, es que yo tuve padres que me dieron todo. Hay que ver realmente cuáles eran las experiencias que tú tenías en el colegio, con tu familia, con tus amigos también, porque eso va creando heridas que hace que uno las proyecte en los demás. Entonces, por ejemplo, la persona que nació con herida de abandono, a veces la herida de abandono la da por el progenitor del sexo opuesto. Entonces, si tú eres mujer, la ocasiona, pues la provoca tu papá. O si eres hombre, tu mamá. Siempre es por el progenitor del sexo opuesto. O con una amiguita y un amiguito. O sea, siempre es el sexo opuesto a lo que tú eres. Y se da cuando nosotros de pequeños tenemos la percepción de que no hubo presencia. Entonces el niño abandonado se sintió literalmente abandonado. No necesariamente porque tu papá te puso en el vientre de tu mamá y se fue. No necesariamente pasa así. A veces pasa porque los papás trabajan demasiado, porque intentabas tener una buena conversación con tus papás y nunca estaban presentes. Entonces, como que de diferentes maneras tú creaste la percepción de ser abandonado. Cuando nosotros tenemos esa herida de abandono, por ejemplo, y crecemos, siempre estamos con ese miedo a que nos abandonen otra vez. Pero como tenemos miedo a que nos abandone, lo que
que nos abandonen, lo que pasa es que nosotros mismos nos abandonamos para que afuera nada nos abandone. Entonces prácticamente es dejar de ser tú para que siempre te elijan. Pero esos son Una paradoja. exacto, una Ujú. paradoja, y es que las personas que están a tu alrededor, como ven que tú te abandonas y uno recibe lo que uno es con uno mismo, te terminan abandonando. Entonces, como que el ego siempre quiere protegernos, pero en realidad lo que está haciendo es reafirmar la herida que tenemos nosotros mismos. Por ejemplo, en la herida del rechazo la da el progenitor del mismo sexo. Entonces, si tú eres mujer, tu mamá; si eres hombre, tu papá, y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? La herida de rechazo se da cuando inclusive en el vientre no te esperaban. O sea, como que llegaste de la nada. Ya, esa sensación de rechazo ya la tienes ahí instaurada. Cuando querían que naciera, por ejemplo, niña y nació niño. O cuando tú ya estabas grandecito, grandecita, y nació un hermano y tú no querías un hermano. Entonces, Mm. y tu hermano, perdón, no quería que tú nacieras. Entonces también se crea la herida del rechazo. También se da en el colegio. Bueno, pues como que esa herida de rechazo se crea mucho más ya como en experiencias pues en la vida. Entonces la herida de rechazo que dice, como yo me sentí rechazado, rechazada y no me quiero, no quiero que me rechacen, lo que hace es invisibilizarse frente a los demás. Entonces son personas que, como se rechazan a ellos mismos, cambian su personalidad, siempre ceden demasiado, son personas que físicamente se ven súper delgaditas, porque lo que dice el cerebro es que entre menos espacio yo ocupe en el mundo, menos probabilidades tengo de que me rechacen. Pero atraigo hombres, atraigo parejas, atraigo mujeres que me van a rechazar. Entonces está el que te gostea, no sé si has escuchado esa palabra. El que te gustea, entonces, listo, me gusta, no sé qué, estamos juntos, y de un momento a otro se desapareció. ¿Y tú cómo te sientes? Rechazado. Y así pasa con absolutamente todas las heridas de infancia. Lo lindo de todo esto es que yo siento que el regalo de las heridas de infancia es que siempre te están mostrando qué es lo que tú tienes que trabajar en ti, no qué es lo que yo tengo que trabajar en la otra persona, sino qué me está diciendo a mí. La herida de abandono me está diciendo que no me abandone. La herida de rechazo me está diciendo que me tengo que aprender a elegirme, que tengo que aprender a poner límites. La herida de la injusticia que me está diciendo que yo tengo que aprender a reconocer el éxito de los demás, los logros de los demás, reconocer que alguien más también lo puede hacer y reconocer que lo que yo estoy haciendo y lo que logro simplemente es perfecto para mi nivel de evolución personal. La herida de humillación que me está diciendo que yo tengo que aprender a poner límites, aprender a alzar la voz, aprender a decir no me gusta, no quiero. Entonces, es un regalo oculto. Pero como es un regalo oculto, tú tienes que ir escarbando a ver qué es lo que me está diciendo. Pero como siempre vivimos afuera, ese afuera hace que solamente nos vinculemos a través de la herida, y esa misma herida nos convierta en personas heridas. Brutal. Considero entonces que, partiendo desde esa herida, el tener un punto de responsabilidad sobre lo que representa la emoción es, bueno, ¿cómo me hago cargo de esa experiencia? Y desde el punto, digamos, toquemos una herida, la herida de abandono. Si la herida de abandono me está mostrando que yo no me tengo que abandonar, identifico en todas las áreas donde yo estoy pasando por encima de Exacto. mí. Tan sencillo como querer dejar un proyecto. O sea, como empezar algo y a las 2 semanas, como te vuelves tan emocional, dices, no, mejor esto no. También consideraría, amor, no sé, para que me corrijas si estoy equivocado, una pareja, una persona que prefiere abandonar las relaciones antes, cuando siente que la relación va en serio, prefiere abandonarlas porque también tiene una herida de abandono o tiene también una herida de rechazo. Alguna de las dos. De Ok, hecho, el comportamiento más común de la persona que tiene herida de abandono es abandonar primero antes de sentirse abandonado. Y no solamente ok. abandona a otra persona, sino que lo que tú dices, abandona proyectos, abandona oportunidades. Las heridas de rechazo también hacen que nos quitemos la oportunidad de seguir creciendo, porque no solamente es en las relaciones de pareja, en los proyectos, en los empleos. Hay personas que tienen, por ejemplo, la herida del rechazo y les llegan muy buenas oportunidades, pero como no se sienten merecedores, Uf, entonces rechazan la oportunidad. total. Porque no, qué miedo, yo no soy suficiente para esto, yo no sirvo para esto, qué miedo, voy a fracasar, voy a perder. Lo mismo en las relaciones, rechazan relaciones porque les da miedo nuevamente sentirse rechazados. Yo les voy a contar un poquito de una experiencia personal que también me pasó
este año descubrí, he venido trabajando mucho en reconocer las creencias limitantes y resulta que llevo cierto tiempo en un techo financiero donde yo digo, ¿cómo es posible que con el trabajo intensivo que vengo haciendo e intencionado que vengo haciendo esté como que en el mismo punto, en el mismo punto? Yo dije, no, eso no es normal. Me lo empecé a cuestionar, fui a terapia también con una coach increíble y Y resulta que, conmigo. no, pues obvio, tú eres mi coach número uno, pero es que las charladitas que usted y yo tenemos son una cosa de locos. Pero en este caso, identifiqué gracias a una sesión de hipnoterapia que fue un poquito más profundo, una creencia que yo no tenía. Entonces, detrás de una herida de rechazo y de humillación con la que yo crecí, hay una sensación de insuficiencia. Y esa sensación de insuficiencia es la que te lleva a la creencia de no soy lo suficientemente bueno o yo no soy capaz para cuando tú estés a punto de superar techos financieros o de tomar decisiones que te puedan llevar a un salto cuántico, llegue la creencia y afecte tu realidad por completo. Entonces, esa misma creencia inconsciente que viene de todas las heridas del pasado y es simplemente experiencias o situaciones en tu niñez que tú solamente tuviste una percepción diferente que te generó esa emoción, hace que hoy por hoy estés limitado en ciertos aspectos. Y me acordé en esa hipnoterapia de una experiencia con mi abuela. Yo me acuerdo, es que en la sesión fue muy loco porque yo no tenía eso presente y me llegó el pensamiento. Yo era con mi abuelita, no me dejaba salir a jugar a la calle con mis amigos hasta que yo no terminaba las planas o las tareas. Entonces yo me acuerdo que yo estaba ahí, ese día no me dejó salir. Y yo le decía, abuelita, yo no soy capaz, yo no soy capaz, yo no sirvo para esto, yo no puedo, yo no puedo. Y mi abuelita me pegó. Y yo me fui a llorar por allá al balcón. Entonces miren que experiencias tan sencillas como esas pueden generar un impacto emocional tan fuerte que lo instaura el inconsciente y eso lo apropia como, bueno, esta experiencia representa yo no soy suficiente, yo no soy capaz, entonces siempre vas a estar reafirmando esa experiencia en todo. Para volver a traer el punto a colación, ya tocamos el tema de las heridas, así por encimita, si quieren profundizarlo, pues en la academia hay un curso por esta princesa hermosa, profundizando todas las heridas. Listo, tengo la herida. Desde el papel de víctima, siento que mi papá y mi mamá me hicieron sentir así, me humillaron, me traicionaron, me abusaron, me siento injusto, me siento abandonado, listo. Entonces, el primer papel, reconozco la herida, le pongo conciencia y me hago 100% responsable de que esta experiencia viene de mí. Y ahí es donde empiezo a resignificar lo que representó la experiencia con papá y con mamá. ¿Cómo empiezo a resignificar esa relación con los papás? Importante. Yo empiezo por ahí. Lo primero es reconocer que uno se da cuenta que perdonar es darse cuenta que en realidad no hay nada que perdonar. Desde ese punto de partida, uno empieza a resignificar la experiencia. ¿Cómo es el paso a paso preciso, mi amor? Total. Anexándole a eso que tú dices que es, siento que es como una de las partes más importantes, es también entender cómo Dios ha creado absolutamente todo. Y desde la creación de Dios, jamás hay un espacio vacío. Y como no hay un espacio vacío, todo está, como se dice, fríamente calculado. Y fríamente calculado no para que nosotros vengamos a sufrir, sino para que realmente podamos entender y amar lo que es la fuente divina. Y eso solamente se lo da tristemente el vivir en la dualidad. Entonces yo no puedo saber qué es un amor incondicional si yo en algún momento no me sentí abusado por mi mamá o por mi papá. Yo no puedo saber lo que es estar presente para otra persona si yo en algún momento quise una compañía de alguien y nadie estuvo para mí. Entonces, dentro de esta dualidad, todos elegimos nuestras experiencias, todos elegimos nuestras experiencias. Los padres que tenemos en este momento necesitaban entregarnos esa experiencia primero para que ellos también aprendieran algo, no sabemos qué, ellos tenían que aprender algo, pero más allá de lo que ellos tenían que aprender es que nosotros podamos ver qué me vinieron a enseñar. ¿Cuál es el mensaje oculto detrás de esa herida? ¿Cuál es el mensaje oculto de que mis papás no hayan estado conmigo? ¿Cuál es el mensaje oculto de esa persona que me abusó? ¿Cuál es el mensaje oculto? Porque a veces uno dice, listo, hay que resignificar y amar la experiencia y saber que no hay nada que perdonar, pero no es tan fácil porque si yo estoy viendo con unos lentes heridos y yo me pongo estos lentes y estos lentes ya están heridos y son borrosos, pues aunque yo intente y esfuerce la vista y yo sé que quiero ver bien, no voy a ver porque tengo estos mismos lentes. Entonces yo tengo que quitarme estos lentes y ver realmente qué es lo que está pasando y hacerme la pregunta,
cuál es el regalo oculto, cuál es el mensaje oculto que hay en esta herida, porque ese regalo oculto es lo que te va a permitir a ti avanzar con un nivel de conciencia más elevado para que tú aprendas a elegir. No, no es como que, listo, ya resignifiqué la herida, entonces no voy a traer más experiencias. No, las vas a seguir atrayendo, porque hay veces que hay personas que dicen, no, es que llevo un montón de tiempo sanando la herida de no sé qué, y yo digo, entonces no has sanado nada, porque sigues atrayendo obviamente personas con esa herida, porque energéticamente atraemos lo que hay en nuestra información. La mente no sabe olvidar, el cerebro no sabe olvidar, pero sí sabe recordar y si sabe crear una nueva información. Entonces, como ya tengo esta información que es que me abandonaron, que me rechazaron, que me humillaron, que fueron injustos, etcétera, ya yo digo, ok, si yo ya sé que tengo una herida de injusticia y una herida de humillación, yo ya sé que voy a traer personas que me van a tocar la herida. Pero yo tengo dos opciones: elegir vincularme con esa herida para seguir sintiéndome igual de herida o de herido, o ver la herida, ver que me están tocando la herida y no elegirla. Ahí es donde realmente se cambia el sentido. Es como que tú cambias las fichas del juego, porque en un punto de tu partida te tenían que herir. Listo. ¿Qué voy a hacer con esta herida? Listo. Entonces ya tengo una coraza. El siguiente nivel es que yo atraiga a alguien que me haga sentir lo que yo sentí. Listo, me lo hizo sentir. Ok, fui a terapia, listo, entendí, listo, tengo mi equipo. Sigo en un siguiente nivel. En el siguiente nivel, la prueba es que vas a traer a alguien similar. No necesariamente una relación de pareja, puede ser en un trabajo, en un negocio, un amigo, cualquier circunstancia. Llegó, pero como yo ya tengo la información, yo ya no elijo. Entonces yo digo, estoy atrayendo a esta persona que me está rechazando. Listo. Primero, ¿en qué puntos de mi vida yo me estoy rechazando? Ok, me hago cargo de lo que me corresponde. Y me pregunto, ¿realmente yo elijo vivir toda mi vida? Si esto dura toda la vida, ¿elijo vivir toda mi vida con esta persona que me hace sentir esto? ¿Sí o no? Ok, listo, no elijo, perfecto. Entonces, ¿tú qué le estás diciendo a tu cerebro? No me pongas más este examen porque yo ya lo pasé. Y ahí es donde te permite atraer personas con un nivel de conciencia más elevado o afines en resonancia al trabajo personal que tú ya has hecho. O sea, esta información en pocas palabras nos ayuda a resignificar el cómo nosotros aprendemos a tomar mejores decisiones. Exacto. Pero también es que tengamos que ser conscientes de que el no tomar una decisión también es tomar la misma decisión de repetir el mismo vínculo todos los días. Por eso es supremamente importante que usted tenga este tipo de información para que usted reconozca en qué punto de su vida está. De hecho, perdón que te interrumpa, mi amor, a ti como que te funaron en un podcast en el que tú fuiste y que tú hablaste de que tú me tratabas a mí de X manera porque mi papá me trataba de esa manera. Okay. Entonces yo vi en los comentarios que había mujeres que decían como que, entonces pues si a uno no tuvo papá, entonces pues ningún hombre te puede tratar así. Entonces pues los hombres si se basan en eso, entonces si uno creció sola, pues entonces nadie te va a amar de esa manera. Y yo quiero que tú cuentes como un poquito de eso, porque en realidad no es solamente lo que tú viviste en tu casa, sino también pues tu nivel de merecimiento, lo que tú también aprendes a exigir. Entonces como que me gustaría que profundizaras un poquito en eso, porque a veces las mujeres dicen, bueno, entonces como yo no tuve a nadie en la casa, entonces nunca me va a llegar un hombre con estas características. Bueno, viéndolo desde el lado, desde la mujer que está diciendo en ese punto, que es la que escribe ese tipo de comentarios, no es que yo le di a mi esposa un valor o un trato diferente porque ella tiene un trato mínimo de lo que recibió. O sea, es que independientemente de ella haya tenido un estándar o no haya tenido un estándar, una mujer para mí representa el estar atento y el generar ese respeto en todo lo que representa. Entonces, yo desde el hombre en el que me he convertido reconozco cuáles son mis estándares, cuáles son mis no negociables, y sobre lo que yo me trato a mí mismo, sobre el trato mínimo que yo me doy, ese es el trato mínimo que yo también le doy a las mujeres. Ya el trabajo es que la mujer tiene que estar en un punto de, bueno, aunque no me dieron esto, yo cómo puedo empezar a armarme, cómo puedo empezar a reconocer esa ausencia que tuve para empezar a ser más presente, cómo puedo empezar a reconocer ese rechazo que tuve por papá, esa injusticia que tuve en mi infancia, ese abandono que tuve en la infancia, para no abandonarme, para ser más presente, para no rechazarme, para ponerme como prioridad. Y cuando yo hago ese trabajo consciente, y mira que es un ejemplo desde una mujer que no tuvo una figura representativa que le enseñara a honrarla a ella.
la ventaja de una persona que sufrió ausencia, que sufrió vacío es, uy, gracias a esas ausencias y a esos vacíos, hoy puedo amarme, hoy puedo honrarme, hoy puedo priorizarme. Y desde ese trabajo personal empiezo a exigir. Entonces, Total. quiero también como hablar sobre algo que me pasó con una de las personas que están en mi mentoría justamente esta semana y tocamos el tema. Él me decía, bro, mi papá fue ausente y mi mamá siento que me humilla todo el tiempo, la relación fue muy difícil y yo, bueno, listo. Sé que está la emoción y obviamente desde la adulta uno puede decir que, porque él me dijo, no, yo ya siento que los estoy perdonando. Yo le dije, primero, error, bro, uno no tiene que perdonar, uno simplemente reconoce que cuando uno reconoce que no hay nada que perdonar, ahí es donde verdaderamente está el perdón, porque el perdón es hacia uno mismo, es perdonarse, perdonar el niño interior que permitió ese tipo de comportamientos, pero también eran perfectos. Y no Entonces, necesariamente que los haya permitido, sino que pues hace parte de la experiencia y ya, porque es no lo es que como elegimos inconscientemente, o sea, es lo que elegimos lo antes de que venir a había que jugar acá. atraer. O sea, cuando uno viene a este plano, uno elige todas las cartas, elige todas las experiencias y todo lo que has vivido hasta ahora es lo que has tenido que vivir de una manera consciente, de una manera inconsciente. Ahora, el trabajo más importante ya entrando en materia del trabajo de los padres es que yo le hice la pregunta, bueno, bro, yo sé que usted tiene la información, yo sé que usted tiene la herida, yo sé que usted se proyecta de esa manera hacia tus padres, yo te hago una pregunta, ¿usted conoce la historia de sus papás? Eso es lo primero que yo quiero que se pregunten. ¿Usted ha tenido el punto de empatía para ponerse en los pies de su mamá y en los pies de su papá y tratar de entender el por qué tiene esos comportamientos? Vea, sencillo. Un hombre que abandona es un hombre que abandonaron. Un hombre, una mujer que genera rechazo, que genera humillación, es una mujer que la han humillado toda su vida. Entonces, parte de lo que yo le decía a él y se los comparto a todos, el regalo más grande que Dios nos da a través de nuestros padres y la maestría más grande que Dios nos da a través de nuestros padres es solo una, y es aprender a amar de verdad. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es hacia los padres, porque ¿qué conlleva ese amor hacia los padres? Rendición y total aceptación. ¿Qué es? Es el papá que elegí, es la mamá que elegí, no pretendo cambiarlo, no pretendo cambiarla y desde lo que representan en mi vida, porque gracias a ellos yo estoy en este plano, simplemente los acepto, los honro y los amo. Ojo. Una cosa es trabajar y honrar el vínculo, que es simplemente aceptar y reconocer que es lo que son perfectos en su medida. Otra cosa es yo permitirme trabajar y construir una relación, que eso ya es otro paso adicional, porque para construir una relación sí es un trabajo de los dos. Hay vínculos que sí o sí se tienen que honrar como el de papá y mamá, pero hay relaciones que es imposible construirlas, porque es que si a mí me tocó un papá que tiene ciertas actitudes, ciertos comportamientos, y yo simplemente lo acepto, pero yo sé que la forma en la que él está afectando el hombre que yo soy, el hombre que me he convertido, yo en amor pongo el límite. Pero cada vez que yo pienso en papá, simplemente le doy gracias. Entonces, el primer trabajo para honrar a papá y mamá es reconocer, tener un punto de empatía por la historia de ellos, ponerme en un punto de, bueno, cómo fue la infancia de mi papá? ¿Cómo fue la infancia de mi mamá? Desde ese punto de empatía empiezo a honrarlo. Lo segundo que yo considero es, yo sé que puedes estar en un punto donde solamente estás viendo lo que no te gusta de papá y lo que no te gusta de mamá. Entonces, el segundo punto es ubicarnos donde nos pertenece y es ser el hijo de papá y ser el hijo de mamá, porque cuando nosotros estamos en un punto en la edad adulta donde rechazamos a mamá, donde rechazamos a papá porque no hicieron, porque me abandonaron, yo dejo de ser el hijo y me permito ser una figura de autoridad sobre ellos, entonces me termino convirtiendo el papá de mi papá o el papá de mi mamá, dándome o atribuyéndome un derecho que no me corresponde y es venir a juzgarlos. ¿Quiénes son ustedes, por el amor de Dios? ¿Quién le ha dado a usted el derecho de decirle a su mamá que lo que tiene que hacer, juzgar a su papá por lo que hizo, juzgar a su papá por lo que no hizo? No, él es así tal cual. Yo acepto a mi papá tal como es porque es perfecto. Y dentro de lo que representa papá, yo simplemente reconozco lo que yo puedo mejorar en mí para hacerlo mejor y reconozco sus actitudes, aptitudes y cualidades que yo sé que aplico en mí. Entonces, siempre estamos viéndolo desde el vaso negativo, desde lo que no quiero ser como papá, desde lo que yo rechazo en papá. Entonces, Y mamá. y mamá, cuando yo hago el trabajo y hagan la tarea, o sea, sé que rechazas a tus padres, quiero que hagas una lista de solamente los aspectos positivos de ellos.
tienen que haber aspectos positivos. Y de esos aspectos positivos, mírelo si usted tiene algo de eso. Entonces, ahí es donde empiezo a vincularme. Sí, es que mi mamá me enseñó esto, mi papá me enseñó esto. Hay unas cosas negativas que no comparto, pero esas cosas negativas hoy te están enseñando a poder hacerlo mejor. Entonces, mire que gracias a lo que representó papá, a lo que representó mamá, incluso si estuvieron ausentes, incluso si te abandonaron, hoy te están mostrando tú cómo puedes ser presente contigo mismo. Detrás de esa herida hay una historia que es la que nos tenemos que contar. ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Cuál fue la maestría que me dejó esta emoción? Y ahí es donde lo empiezo a resignificar. Sí, total. Y pues también es importante mencionar porque hay personas que no pueden elegir y sacar cosas positivas de sus papás porque simplemente no los tuvieron. Entonces también se pueden preguntar, bueno, pues entonces yo qué voy a hacer de mi vida si yo ni siquiera sé quiénes son mis papás o mi papá que me abandonó desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Y siento que también es un regalo muy bonito porque Dios te está dando la oportunidad de tú crear esa Un percepción. lienzo. Exacto, es un lienzo en blanco. Entonces, ok, yo no conocí a mi mamá, no conocí a mi papá. Si tienes la oportunidad de hablar con tu mamá y está presente, preguntarle cuáles eran las cosas que la enamoró de tu papá, porque se tuvo que haber enamorado de algo, era atento, detallista, era divertido, entonces vas a coger esas cosas y las vas a adoptar como lo mínimo que tú vas a elegir en un hombre. Y también con tus propios estándares vas a ir colocando lo que tú también vas a elegir de un hombre y lo que no vas a permitir, no desde el rechazo, sino desde el merecimiento. Lo mismo con tu mamá, si quizás no tienes a tu mamá y de pronto tienes a tu abuela, tienes a tu papá, pues obviamente preguntarles a ellos qué les gustó o qué los enamoró, cuáles eran las cosas positivas, porque siempre los papás cuentan las cosas negativas. Ay, no, es que su papá era mujeriego, es que Mm. su mamá era una rumbera, es que su papá era un desordenado, es que no, y cuentan lo peor. Entonces uno va creciendo con esas percepciones negativas que lo único que están haciendo es dándonos información sobre cómo tenemos que vincularnos con otras personas. Pero cuando conscientemente empezamos a crear una estructura con percepciones diferentes, eso es lo que yo le estoy diciendo a la vida, que por favor me permita atraerlo porque yo ya estoy afín, estoy en resonancia con esa información. Pero si no creamos eso que yo decido elegir, pues la vida simplemente me va a traer con la información que yo ya tengo y es la información que está en el inconsciente, que muchas veces ni siquiera se sabe qué información hay. O sea, hay información demasiado, demasiado oculta. Y una de las formas como más sencillas de uno poder darse cuenta que hay una herida que te está ahí como tocando la puerta es cómo yo me siento y cuáles son las áreas que tengo más débiles en mi vida. Cuando yo identifico cuáles son las áreas que están teniendo como un poquito de traba, que me genera mucho conflicto, de pronto algo en la relación de pareja que sea un detonante, ya me hago cargo de eso y digo, claro, hay una herida aquí que está intentando salir, es una información que está saliendo, yo me estoy vinculando con ella, entonces, bueno, hay que hacer el pare de qué me está queriendo, o sea, me está tocando la puerta, venga, yo le abro y bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? O sea, ¿para qué me está llamando a mí en este momento de mi vida? Porque en todos los momentos no sale la herida, en todos los momentos no Ok. sale. Entonces, si te está tocando la puerta es, ok, si me está tocando la puerta, entonces voy en silencio y miro realmente qué es lo que me está queriendo venir a decir. Pero a la final no, nunca somos un producto terminado y esto es un proceso de toda la vida, o sea, de toda la vida. Pero en la misma medida en la que tú vas creciendo, pues vas ampliando la percepción sobre las circunstancias. Ya no eres víctima, sino que te conviertes en un co-creador. Sabes que tú todo el tiempo estás co-creando con absolutamente todo lo que hay y como tú estás co-creando y no simplemente estás solo creando, porque en realidad existen cosas inconscientes y Dios también te va entregando situaciones que te va a dar por un nivel de merecimiento, pues ahí tú dices, ok, voy a ver cuál es la parte de mí que dentro de esta creación está colocando una fichita para crear esta reacción o esta realidad que no me gusta, que me hace sentir incómodo, o cómo yo puedo echarle más agüita a esto que me está gustando porque atraje posiblemente experiencias nuevas, experiencias bonitas, porque ya he hecho un trabajo muy grande para merecer esto que yo tengo. Entonces, ¿cómo hago para cuidarlo más? Yo les hago una pregunta a ustedes, queridos. Si ustedes se les murieran sus padres hoy, ¿cómo se sentirían? Porque el tenerlos presentes en sus vidas es una oportunidad para hacer las cosas bien. No, usted no tiene que esperar
algo afuera que pase para usted poder dar ese paso. A veces, y en mí ha pasado como un factor denominador en las personas que están en mi mentoría, que son esperando a que los papás los traten como ellos les gustaría recibir el trato. Pero yo te digo, bro, si a tu papá nadie le enseñó a ser papá, si a tu papá nadie le enseñó a amar de la manera en la que a ti te hubiera gustado recibir el amor, tú tienes que enseñarle a tu papá a amar y tú tienes que enseñarle a tu mamá a amar. O sea, tú tienes que empezar a hacer ese catalizador y empezar a darle a ellos lo que a ti te hubiera gustado recibir. Esa es la forma de empezar a trabajar y honrar el vínculo. Porque, ejemplo, si tu papá lo abandonaron y tu papá no estuvo presente emocionalmente, pero por lo menos dio lo del arriendo, dio el mercado, usted no le faltó nada. La pregunta es, ¿en realidad sufriste abandono? ¿En realidad estuvo ausente? ¿Estuvo presente de otras maneras? Entonces es donde tienes que empezar a reconocer cuál fue el tipo de amor que tú recibiste de papá y mamá, porque hay una forma de amar diferente que tú tienes que empezar a resignificar para poder cambiar la Y percepción. honrar, porque pues igual esos son los lenguajes del amor, o sea, todos tenemos un lenguaje del amor que hace que demos de una manera, pero muchas veces la forma en la que estamos dando no es la forma en la que la otra persona quiere sentirse Total. amada. Cuando yo dejo de estar esperando que me den de X manera y simplemente estoy dispuesto y dispuesta a recibir, yo ya no tengo cómo enfocarme en que es que no me dieron cariño, porque es que si soy solamente enfocado en agradecer lo que estoy recibiendo o lo que recibí, pues tengo la atención en eso que recibí. No hay cabida para el hueco que de pronto es que solamente mi papá me daba dinero. No, pero es que nunca fue cariñoso. Si tú solamente te enfocas en recibir, te vas a sentir demasiado feliz, demasiado agradecido, demasiado agradecida de que tu papá te dio dinero. O sea, ahí vas a empezar a ver, wow, o sea, qué trabajador era mi papá. Yo recuerdo que nunca nos faltó nada, siempre se la pasaba trabajando. Es que realmente fue un hombre que me enseñó mucho el poder de la disciplina. Pero una persona que solamente está enfocada en lo que le hace falta es, no, es que mi papá, yo no fui importante para mi papá porque el trabajo era lo más importante para él. Mm. Y mira qué triste que nos neguemos como la oportunidad de realmente amar de manera incondicional lo que cada uno tiene para dar y reconocer que así como a ti te hirieron, tú también vas a herir a alguien, porque tú también eres una persona herida y uno no tiene como ese nivel de apreciación de hacer una inversión de pensamiento y ver cuáles son las heridas que yo traigo que posiblemente van a herir a alguien más con una palabra, con un Con momento, con ausencia. una ausencia, exactamente, con una dependencia también, porque cuando una persona es tan dependiente se vuelve demasiado tóxica, le estás haciendo daño a alguien más, estás obstruyendo la paz y la presencia de alguien más. Entonces, si quitamos ese egoísmo y nos permitimos simplemente agradecer, amar y recibir lo que hay, porque lo que hay es Perfecto. perfecto, Total. no podía ser de otra manera, no podían cambiarse las fichas, no podías elegir, o sea, Mm. Dios, si Dios te entregó esos papás es porque los tenías que tener. ¿Cómo yo voy a creer que fue injusto? Entonces le estoy diciendo a Dios que Él no tiene la capacidad de generar buenas creaciones, sino que dentro de su creación hay vacíos. Y como hay vacíos, se le olvidó que a esta persona tenía que darle un buen papá y una mamá con todos los lenguajes del amor. No estás honrando a Dios. Si tú no honras a tus papás, tú no estás honrando a Dios. Si tú no estás viendo la maestría en tus papás, no estás viendo el regalo que te dejó Dios a través de ellos. Y es entender que realmente todo está pactado como es. Y de aquí en adelante es que tú, lo que tú dices, te enfoques en darle a alguien más lo que a ti te faltó, porque esa es tu tarea, eso es Ese es lo el que tú trabajo. viniste a dar. Ay, no, es que a mí me humillaron. Ok, yo voy a aprender a darle el valor a las demás personas. Es que a mí me abandonaron, yo voy a aprender a estar presente con los demás, voy a aprender a escuchar, a dar tiempo de calidad. No, es que las personas conmigo mi familia fue muy injusta conmigo. Ok, voy a aprender a admirar lo que la otra persona hace, sus logros. Ahí es donde uno empieza realmente a crecer, pero llegamos heridos. Bueno, la vida nos crea circunstancias para herirnos y muchas veces muchas personas se van heridos. Entonces es como, qué triste que te negaste la posibilidad de resignificar eso para que en tus futuras generaciones, porque el regalo es para las siguientes generaciones,
que vivían una experiencia diferente, van a tener que volver otra vez a pasar el examen porque no te hiciste responsable. Vea, y ustedes son jugadores. O sea, si usted vino a este plano, fue a jugar. Los que están viendo esto están entendiendo el mensaje. Y a los mejores jugadores son los que entendemos el plano en el que estamos y somos 100% co-creadores de la realidad. Elegimos escenarios caóticos para reconocer y aprender a jugar. Entonces, qué regalo tan grande el que usted hoy tenga a su papá y a su mamá de la manera en la que los tiene. O sea, reconozca el regalo tan grande que tiene hoy de hacer las cosas diferentes. Y gracias a ellos, gracias a lo que representaron, lo que viviste, lo que no viviste, hoy tienes un punto de maestría de saber qué no hacer para hacerlo mejor y de reconocer aspectos de ellos en vos para seguir potencializándolo. También quiero tocar el tema porque se me viene mucho a la colación esa mentoría que tuve esta semana, porque hablamos fue solo de los papás. Él me decía que, y eso es como para los hombres que tienen el reto con la mamá, o bueno, con el papá también. La mamá lo trataba y lo humillaba siempre que podía. Entonces lo humillaba, le decía, pero la mamá, yo le dije, bro, ¿conoces la historia de tu mamá? Me dijo, no, pero sé que de pronto al papá me contó un poquito la historia de los abuelos y siempre hubo traición y humillación de parte del abuelo, de parte del esposo. Entonces yo te dije, bro, y tú eres un hombre y él es el hijo único. Entonces yo le dije, parce, tu mamá se siente tan traicionada del masculino que ella cada vez que te ve a vos simplemente se proyecta desde esa herida. Ella te ama tanto a vos que aunque tuvo la opción de abandonarte, decidió no abandonarte, y aunque seguía llena de rabia con ella misma, no por vos, sino por lo que vos le proyectaste, todas las heridas que ella no es consciente, ella aún así se hizo cargo de vos porque a vos no te faltó nada. Qué regalo tan bonito que vos hoy puedas estar con tu mamá presente y tengas la capacidad de enseñarle a tu mamá cómo un hombre la tiene que empezar a tratar. Qué regalo tan grande Dios te dio hoy, porque es lo que ella siempre ha querido. Ella siempre ha querido que alguien le muestre, que un hombre le muestre cómo se tiene que tratar una mujer. Entonces, si tú estás hoy en una situación donde tienes conflictos con tu mamá, tienes un punto de empatía por reconocer la historia de mamá y entender que a final de cuentas es una niña que creció y está totalmente herida y no tiene otra forma de vincularse con el masculino. Qué regalo tan grande yo poder empezar a crear momentos con mi mamá para atravesar ese dolor y simplemente que sienta el amor a través de su hijo. Haga lo que tenga que hacer, porque ahí viene el trabajo, el cómo nosotros nos vinculamos y el cómo nosotros trabajamos la relación con mamá y el cómo nosotros nos vinculamos y trabajamos y fortalecemos la relación con papá. Eso indirectamente, directamente fortalece mi energía masculina y mi energía femenina. Ahora hablemos de ese tema. ¿Por qué es tan relevante honrar el vínculo de papá versus la energía masculina y honrar el vínculo de mamá versus la energía femenina? Porque, a ver, está bueno el tema, amor. está súper Muy bueno. bueno. Y es súper amplio, o sea, aquí vamos a quedar súper cortos. Cuando nosotros nos formamos dentro del vientre, nosotros somos una unidad, ¿ok? Ahí no hay dualidad, o sea, somos uno. Cuando nosotros nacemos, estamos rodeados ya de esa dualidad, que es hombre y mujer. Si yo no tuve una buena relación con mi mamá, pues no tengo una buena relación con la vida. Como tú tratas y como tú ves a tu mamá, así te trata la vida. Como tú ves a tu papá o como tú percibiste el ambiente con tu papá, así mismo va a ser la fuerza que tú vas a tener en la vida, porque la mamá representa la vida y el papá representa la fuerza en la vida. Miren que, o sea, como que son una unidad, los dos se complementan. Entonces, si yo tengo débil alguna de esas dos figuras en mi vida, yo voy a estar débil en lo que representa cada uno. Mamá, que es la vitalidad, la salud, el amor propio, los cimientos, la abundancia. El confiar en mí, el confiar en los demás, el fluir, exactamente, el disfrutar. Entonces no me lo voy a permitir. Yo voy a ser una persona donde solamente voy a hacer, y lo que estoy haciendo siento que es tan desgastante porque siento que nada se construye. O sea, la vida no me está dando nada, simplemente es porque esa información no está en mí. Y como nosotros atraemos lo que somos, atraemos lo que está en resonancia, pues no voy a traer esa resonancia porque simplemente no existe en mí. O voy a traer lo que está en la información herida que yo tengo. Lo mismo pasa con el papá. El papá es la fuerza en la vida, es todo lo que es velocidad. La mamá es el magnetismo.
es desde adentro. El papá es la electricidad, es el mover, es la velocidad, es la disciplina, es la fuerza, es la visión, es tener... Propósito. Exacto, es tener propósito, es también el competir, el querer ganar, el querer conquistar, el exigirme, y representa también los negocios. O sea, pues, o sea, si yo estoy en la vida, como yo obtengo más, es como de la vida puedo agarrar más cosas. La femenina es, yo ya agarré, ahora esto lo voy a expandir. Sostener, administrar y multiplicar. Exactamente. Entonces, si yo tengo herido el masculino, que hace representación a la energía del papá, pues yo voy a tener mucha pereza, dejo los proyectos a medias. Me pasa. Entonces fluyo con la vida, un día quiero una cosa, mañana quiero otra cosa. Con las relaciones de pareja, entonces yo voy a traer un hombre súper femenino porque yo ya tengo pues no tengo ese vínculo sano, entonces voy a traer una persona así, no se me van a dar los negocios, siento que el destino pues prácticamente que me odia, voy a traer personas que me estafen porque es que soy súper permisivo, no tengo una capacidad analítica. El masculino te da una capacidad de apreciación demasiado grande porque como siempre quiere ganar, es la velocidad, entonces tiene un nivel de analizar muy grande. En cambio el femenino es más del sentir. Entonces, ay, siento que es una buena persona, entonces a todos sí, en todo mundo confía y por ahí se la va llevando y se lo va llevando la vida. Entonces sí es importante, pues, saber que nuestros padres nos están dando esas dos energías, el magnetismo y la electricidad, que es la vida y la fuerza en la vida. Cuando yo también, por ejemplo, yo vivo siempre con mis papás, pues tú no vas a poder avanzar. Si tú eres un hombre que vive con tus papás y tienes 28 años, 30 años, 40 años, 40. y tú todavía vives con tus papás, o sea, estás capado, porque todavía no has utilizado las energías de tus papás para poder salir al mundo y representar en ti lo que a ti ya te han entregado de manera impecable y hacerlo mucho mejor, sino que tú estás en el vientre. Entonces, arquetípicamente, vivir en la casa de los papás es estar en el vientre. Mira que cuando estamos en el vientre de la mamá hay una fecha de caducidad. Y hay comodidad. Hay una fecha de caducidad. Si tú te pasas de los 9 meses, tú te mueres. Lo mismo pasa en la casa. Okay. Si tú te pasas, si tú ya te formaste, ya te dieron valores, ya te han entregado absolutamente todo, posiblemente ya tienes hasta tus heridas de infancia y todavía sigues con tus papás, tú estás muerto, tú no estás en la vida, tú estás muerto, o sea, te estás muriendo. Yo no conozco la primera persona que sea exitosa y millonaria, que tenga una excelente relación de pareja, que haga negocios siempre viviendo con los papás. Ojo, una cosa es que tú vivas con tus papás y otra cosa es que tú, dentro de tu hogar, le abras la puerta a tu mamá o le abras la puerta a tu papá y que vivan contigo. Son dos posiciones diferentes. En una, tú te conviertes el hijo. Y en el otro, tú sigues siendo el hijo, pero honras desde lo que ellos te han dado en su energía. Entonces, si yo todo el tiempo solamente estoy viviendo con mis papás, ¿qué está pasando en la vida? No estoy saliendo en la vida, yo sigo en el vientre. ¿Qué pasa en el vientre? Pues que solamente voy a poder crecer en la misma medida en la que mi papá o mi mamá me dejen crecer. Ahí es donde pasa que dicen, no, es que mi papá no está de acuerdo con este negocio y no hacen el negocio. No, es que mi papá no quiere a mi novia, no quiere, y entonces se convierte en un caos y dejan a la novia y al novio. No te dejan crecer, vas a crecer en la misma medida en la que ellos te dejen crecer, porque ellos ya se empiezan a proyectar en ti. ¿Y qué proyectan? Sus miedos, sus inseguridades, te quieren proteger más de lo que tú necesitas que te protejan y prácticamente es una energía completamente capada. Eso está muy profundo. Bueno, como articulando toda la charlita que nos pegamos, el primer aspecto fue reconocer la herida, entender de dónde viene la herida, resignificar la relación con papá y entender papá y mamá y entender desde dónde ellos son así, con un punto de empatía, aprender a amar de verdad y también hacer un punto de conciencia, porque esto que yo trabajo, sí o sí, el honrar el vínculo del padre y el honrar el vínculo de la madre, repercute en quién soy hoy. Total. En cómo me proyecto, en las decisiones que tomo. Y en lo que atraigo. O sea, a mí en mi caso personal, cuando yo resignifiqué la relación con mi padre, o sea, yo era un hombre que tenía
que tenía esa ausencia de masculino y era muy bipolar, era muy inseguro, no, se me conoció así, o sea, era en ese extremo femenino donde estaba muy bien, estaba muy mal, donde simplemente como que era víctima de De las de las circunstancias. circunstancias, entonces como que no tenía el enraizamiento, lo que les estaba contando inicialmente, esa raíz que me da fortaleza y certeza independientemente de la situación. Cuando yo empecé a honrar y resignificar la relación con el masculino, hasta mi tono de voz cambió. Mi tono de voz cambió, Total. empecé a sentir... No, cuénteles usted, o sea, cuéntales tú qué cambios viste en mí después del yo haber resignificado la relación con el masculino. No, es que prácticamente nació otra persona. No, de verdad, o sea, fue impresionante porque, pues, a ver, yo siempre había conocido a David como una personalidad, eso se los contamos en los episodios anteriores. Si usted llegó aquí y no los ha visto, Vaya. véalos primero porque como que todo viene conectado con todo. Entonces, cuando yo te conocí, pues con una mentalidad súper empresario, con muchas ganas de salir al mundo, pero cuando ya tú empiezas a construir, pues tú te das cuenta que tú tienes una pata mocha. Mocho, sí, prácticamente. O sea, literalmente tú querías avanzar, pero tú querías correr, pero no podías correr porque tenías una pata mocha. Entonces, como tenías una pata mocha, pues ¿qué dijiste? No, pues yo mejor me siento aquí, que en esta posición es mucho más cómodo, duele menos, no me tengo que esforzar tanto, que las cosas me lleguen. Entonces te empezaste a identificar con lo que tú ya habías conocido de ti, que es esa parte femenina completamente sana, pero rechazando lo que tú tenías que trabajar, que era esa ausencia o esa herida que tenías de la percepción de lo que viviste cuando eras niño en representación a la figura masculina. Cuando tú empezaste a hacer ese trabajo, la vida te empezó a colocar personas que tocaban esa herida. Entonces, personas que te confrontaban mucho, que pasaban por encima de ti, y como que la vida en ese punto de saturación, en lugar de tú decir como, ah, no, qué mierda todo, o sea, como que convertirte en víctima de las circunstancias, empezaste a decir, no, esta persona llegó a mi vida, me hizo sentir esto, me enseñó esto. Yo me acuerdo que tú siempre me decías como que, esta persona me hizo sentir tantas cosas, pero ¿sabes qué? De esta persona aprendí esto, me llevó esto, integro esto de mí. Entonces como que en lugar de rechazar las experiencias, lo que hacías era agarrar una fichita y pum, ponerla en ti. Agarrar una fichita y pum, ponerla en ti. Ya luego de diferentes experiencias, tú ya te empezaste a comportar y empezaste a integrar lo mejor de cada persona que había llegado a ti en representación al masculino, porque eso era lo que tú querías, aunque llegaron a herirte muchas veces, a pasar por encima de ti y no era muchas veces lo que tú esperabas de ellos, etcétera, decidiste quedarte con lo mejor porque estaban ahí para darte un mensaje, para darte una enseñanza sobre lo que tú necesitabas, no sobre lo que tú querías, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces no, o sea, empezaste a poner límite, empezaste a verme también, porque pues obviamente en ese punto de comodidad, pues yo no era como... Una prioridad. Exactamente. Entonces empezaste a verme, a admirarme, a respetarme, a darle el valor a las cosas chiquitas, a tener más disciplina, a marcar caminos, a tener valor en la palabra, aprender también como a esforzarte un poco más, a exigirte, y siento que ha sido como el regalo más grande para ti y obviamente en consecuencia para mí, porque yo en oraciones yo le decía a Dios, qué lindo Dios poder tener el hombre que yo veo en él. Obviamente nunca me sentí pues como no, ya, o sea, no. Pero yo decía, qué chévere que él tuviera como estas características, que tuviera esto. Yo nunca te lo dije, ni nunca de ninguna manera. De hecho, David antes ni siquiera me abría la puerta del carro. O sea, cero. Rosas suave. No, eras más como de regalos, pero sí. pues no como de rositas y cosas así. Y siento que como que poco a poco te permitiste ser muy observador de, bueno, qué chévere empezar a hacer esto, qué chévere, pues yo nunca lo he hecho, nunca, eso nunca ha sido de mí porque nunca se lo he visto en nadie, yo no crecí con esa figura, entonces también como que las mujeres tienen que ver que si hoy tu pareja no es así contigo es porque quizás ni siquiera lo sabe. O sea, nunca lo vivió en nadie. Entonces lo que yo no conozco pues simplemente es algo ajeno para mí. Y hay que tener como ese punto de empatía y de amor, de saber que no es que no sea importante, no es que, entonces no me abre la puerta, es un mal hombre. No, simplemente no hace parte de su estructura, experiencia. exactamente. Y de su estructura, que quizás en una buena conversación
que yo le cuente que para mí es importante, que me hace sentir amada, sin exigir, sino simplemente contarle, ay amor, me encanta cuando me abres la puerta, y si nunca se la he abierto, ay amor, me encantaría que te dieras la oportunidad de abrirme la puerta, eso me hace sentir tan amada. Bueno, yo creo que eso lo dejamos para el siguiente capítulo, porque yo sé que de aquí se va a abrir otro tema y es, hay un podcast donde yo hice en otra entrevista donde hablaba de cómo uno tiene que trabajar y honrar a una mujer. Y con lo que me estás contando, siento que podemos sacar otro capítulo para explicar desde tu punto cómo una mujer, cómo una niña se convierte en una mujer, cómo una mujer atrae a un hombre y cómo una mujer puede darle el trato a ese hombre. ¿Qué te parece? Buenísimo, me Listo, gusta. entonces paremos hasta acá porque está muy interesante la vuelta. Bueno, mi amor, no. Vea, yo les voy a decir una cosa. Nosotros creamos este podcast en realidad para que ustedes escuchen a mi esposa el nivel de discernimiento y sabiduría que tiene. No, para los dos, No, pero amor, o sea, no, la verdad. Mi esposa cuando está en un podcast y cuando habla y cuando fluye, siento que se conecta con algo como que, o sea, yo aquí estoy anonadado. Este tema Te amo. ya te lo he escuchado infinidad de veces, pero siempre me enseñas cositas diferentes que yo digo, eso lo tiene que conocer todo el mundo. Tú Denle también. like, suscríbanse por favor y escríbanos acá qué se lleva de todo lo que acabo de presenciar y recibir de nosotros. Así es, gracias mi cielo, te amo. Y nos vemos entonces en el Bueno, próximo. Gracias por eso tan lindo. te amo. Dios me los bendiga. Chao, chao.